Bien chicos, vamos a empezar con esta nueva clase del curso de geografía. Ahora vamos con una tercera parte de lo que es hidrografía, porque bueno, hemos estado hablando muchísimo sobre hidrografía, hemos hablado de los océanos, hemos hablado de ríos, elementos de los ríos. En este caso, en esta clase, bueno, primero, antes de empezar en sí con el tema de hoy, les quería mencionar unos cuantos datos importantes que no les había mencionado en la clase anterior. Entonces, unos datos importantes sobre los ríos, ¿bien? Porque lo que habíamos visto más que todo era teoría. Habíamos visto los elementos del río, no habíamos visto en sí algunos datos interesantes, no habíamos visto datos reales, ¿bien? Entonces, primero y principal tenemos que eh, el río más caudaloso y largo del todo el mundo es el río Amazonas, bien, que tenemos el privilegio de que justamente pase por gran parte de nuestro territorio. Tenemos que el más largo de África es el río Nilo, el más largo de Norteamérica, ojo, solo de Norteamérica es el Mississippi, el más largo de todo Asia es el Yangtze y el más largo de toda Oceanía es el Murray Darling. Entonces tenemos, primero, bueno, el más largo de todo el mundo en general es el río Amazonas. ¿Esto qué quiere decir? Que este es el más largo sobre el Nilo, sobre el Mississippi, sobre este río, sobre el Murray Darling, sobre todos ellos. Entonces, los de aquí simplemente son dependiendo de su continente. Bien, el más largo de África es el río Nilo, el más largo de Norteamérica es el Mississippi y así sucesivamente hasta el de Oceanía que es el de Murray Darling. Ahora, este último de el más internacional, ¿a qué se refiere con más internacional? Quiere decir que pasa por la mayor cantidad de países. Entonces, este río, que es el río Danubio, es el río que pasa por la mayor cantidad de países. Como bien saben, bueno, por ejemplo, el Amazonas pasa por ejemplo, por el Perú y también por Brasil. Entonces, eso quiere decir que también tiene una parte de ser internacional este río Amazonas. Pero ahora, el más internacional de todos, el que pasa por la mayor cantidad de países, es el río Danubio. Bien, entonces tendremos estos datos importantes que les quería mencionar antes de empezar en sí con el tema de hoy, que va a ser el tema de los lagos, que si ustedes recuerdan, los lagos también era una principal fuente donde iniciaban los ríos. Bien, uno de los elementos en los que podía iniciar un río era precisamente un lago. Como bien nos indican aquí, es un cuerpo de agua generalmente dulce, de agua dulce, de una extensión considerable, que se encuentra separado del mar. ¿Bien? El aporte de agua a todos los lagos viene de los ríos de aguas freáticas y precipitaciones sobre el espejo del agua. Por último, tendríamos también, los lagos tienen una ciencia que lo estudia, y es la limnología. Bien, también habíamos visto la ciencia que estudiaba los ríos en la clase pasada. Ahora vamos a empezar mencionando unos tipos de lagos, no ciertos tipos de lagos. Bien, en esta clase vamos a mencionar dos y en la siguiente clase ya vamos a mencionar algunos tipos más. Entonces, el primer tipo de lago que tendríamos aquí sería el lago tectónico. Por lo general, estos se originan por la presencia de fallas y plegamentos de la corteza, donde terminan en acumularse las masas de agua. ¿Esto qué quiere decir? En, para una mejor forma de que lo comprendan, quiere decir que en las partes donde hay lagos, donde se han formado a partir de que habían ciertos cerros, se podría decir ciertas colinas, así como se puede ver aquí de esta manera, ¿ven? Hay ciertas porciones de tierra que van sobresaliendo. Entonces, y crean un área donde se puede acumular el agua y a partir de eso formarse el lago. Entonces, estos son los lagos tectónicos, que se forman a partir de las fallas y plegamientos. Las fallas y plegamientos, como bien habíamos visto también en clases anteriores, eran estos cerros, colinas, todo eso se le denominaban las fallas. ¿Bien? Entonces, esos son los lagos de tipo tectónicos. Ahora, algunos ejemplos importantes, primero y principal, el que está dentro de nuestro territorio, que es el lago Titicaca, que bueno, en parte también pertenece al territorio de Bolivia. También tendríamos el lago Maracaibo, que está en Venezuela, el lago Nicaragua, que está en el mismo país, también llamado Nicaragua. Y bueno, aquí tendríamos una imagen del lago Titicaca, que a simple vista, si nosotros no lo observáramos así, si lo observáramos así de cerca, parecería que esto es la playa.
Bien, sin embargo, este es un lago, este es el lago Titicaca. Es muy grande, bien, pero una importante consideración de los lagos es que no tienen conexión, o bueno, no tienen una conexión cercana con el mar, bien, con los océanos. Entonces, son como unos pequeños mares, se podría decir. Porque a simple vista parecen, pero no lo son en realidad, son lagos. Y la principal característica de que son lagos es que tienen agua dulce, ojo, eso es importante. Ahora vamos a hablar del siguiente tipo de lago, que son los lagos volcánicos. Bien, que ya por su mismo nombre ya se deben tener una idea. Bien, las masas de agua se han acumulado en los cráteres o calderas de volcanes apagados. Bien, llegando a ser profundos. Existen escasos lagos de este origen, pero podemos encontrar algunos, como por ejemplo en Toluca, México, que es justamente esta imagen de aquí, el lago Nevia, que está en Italia, o el lago Pavin, que está en Francia. Entonces, ¿qué quiere decir los lagos volcánicos? Como bien indican aquí, esta zona, toda esta zona que pueden observar aquí, antes fue un volcán. Pero bueno, ya se apagaron, se extinguieron estos volcanes y en esta zona donde hubo antes un volcán se formó un lago. Entonces, estos lagos, por eso se les denomina volcánicos. Ojo, ¿por qué? Porque antes había un volcán aquí, se apagó, se extinguió y se formó este lago. Bien, dio espacio para que se acumule el agua y se forme un lago. Bien, entonces tendríamos esa característica interesante. Y bueno, ya con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Como siempre ya saben, les enviaré una actividad con unas preguntas sobre este tema. Y esto sería todo.